Señor, alineo mis pensamientos, mis palabras y mis intenciones a tu voluntad perfecta y agradable. Y que cada palabra impartida lleve vida, orden y revelación. Y que tu Espíritu Santo conforme en cada corazón la verdad eterna, Señor, a quienes la oyen. Por eso declaramos que sirvo como un hijo, Señor, pero con la entrega de un esclavo voluntario, fiel a tu propósito. Hoy, Señor, la iglesia es edificada, firmada y llevada a la madurez. Tu voz se establece con autoridad y tu diseño se manifiesta en medio de nosotros. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús lo declaramos y en tu autoridad lo hacemos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos tienen la sabiduría del cielo? Interesante porque cuando estábamos organizando la reunión con la familia, nunca pensé que en un día como hoy, hablando de resurrección, iba a tener que tocar este punto, estas líneas, porque no acostumbro necesariamente a caer en el formato de predicar de acuerdo a la época. Sin embargo, ese día que yo empecé a hablar acerca de la obra consumada, viernes, que de hecho lo tengo por ahí ya en redes sociales, de la obra consumada, empecé a darme cuenta, desde ahí empecé a apuntar de que no eran acontecimientos necesariamente aislados el uno del otro, sino que era parte del plan y diseño que completaba una misma causa. Solo que lo que sí no podemos negar que una cosa era lo que vivió Jesús en la cruz y otra cosa fue lo que ocurrió al tercer día. En ese contexto son diferentes, sí, pero todos llevan a una misma causa, a un mismo fin, era un mismo fin. En este punto quiero ya ponerlo a preaviso. Si Cristo no muere, no hay resurrección. Y no hay resurrección si Él no muere. Entonces, aunque sean dos eventos diferentes en contexto y temporada y tiempo, son un mismo fin, pero cada uno lleva un peso en particular. Quiero tocarle un detallito nada más de lo que yo estuve abordando esa noche, que para mí fue de mucha bendición y para los oyentes también. Estuve leyendo la Biblia El Espejo en San Juan 19:30. Yo creo que por acá lo tiene. Acá pasó, precioso. Sí, puedes ponérmelo a pantalla. Esto habla de lo que hizo Jesús en la cruz. Antes de ese pónmelo en la 60 para poder sacar la expresión correcta, porque yo no le puedo hablar de resurrección sin antes no hablarle un poquito del detalle de qué llevó a la resurrección, o sea, de lo que pasó antes, porque acuérdese que aunque son dos acontecimientos diferentes, no son aislados como para decir que fueron organizados improvisadamente, sino que era parte de un proceso final. Dámelo en la 60, precioso. Versión 60. Y cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese día yo enseñaba que el consumado era aquello que Dios había terminado. Ahora, gracias, Señor. Cuando vemos la escritura, dice consumado es, tiene un punto. Posiblemente en el original no existan puntos, ni comas, nada de eso. Sin embargo, no podemos negar que en la esencia del escrito, lo que se va a ver es lo mismo que se ve en el original. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. O sea, en pocas palabras, usted debe conocer o saber que después de esas palabras ya no habló más. O sea, podemos decir, de acuerdo al registro de este texto, que las últimas palabras de Jesús fueron, a ver, dímelo con fe, precioso, fueron consumado es. Y de ahí no dijo más nada. No dijo nada más hasta que resucitó. Cuando yo empecé a explicar la palabra consumado es, y el Señor me dice, ¿crees que eso es poco? Yo digo,
Bueno, sí, eso fue lo último que dijo. ¿No entiendes qué es lo último que dije? O sea, que después de eso ya no hay más nada que hacer. ¿Y sabe cuál ha sido el problema por siglos después de eso? Que después de lo consumado le hemos añadido cosas al evangelio. Le hemos añadido ideas, conceptos, religión, posturas de cómo alcanzar o agradar a Dios, cuando dijo consumado es porque ya todo estaba hecho no de acuerdo a usted, sino de acuerdo a Él. Y me llamó mucho la atención eso, muchísimo me llamó la atención. Ahora sí, pónmelo en la versión ahora ya vio, consumado es, y habiendo inclinado su rostro entregó su espíritu. O sea, Él dijo ya, se acabó, aquí no hay más nada que hacer, ya me puedo desprender. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Bien, ahora póngame esa misma versión en la traducción El Espejo. Mire cómo lo dice esta. Nada quedó pendiente. Todo lo que el Padre soñó para la redención del hombre ha sido completamente realizado, punto. Y ahí pudiéramos decir, y entregó su espíritu. Esa es la pregunta que hoy en día nos podemos hacer es, ¿por qué le hemos añadido a aquello que ya se cerró? Todo lo demás que el hombre interpreta para poder agradar a Dios o alcanzar al Señor o estar bien con Dios se llama religión. ¿Cómo se llama? ¿Religión qué es? Es el término usado de todo lo que el hombre interpreta que cree que eso agrada a Dios. Es religión. Me gusta esta versión porque habla no desde la óptica de Jesús diciendo, bueno, ya pues morí, ya llegué hasta aquí, ya gloria a Dios, nada de eso. Está hablando de una postura de lineamiento en pensamiento. Cuando Jesús dijo tetelestai o consumado es, o nada queda pendiente, tal cual como lo ve ahí, Él está diciendo, Padre, todo lo que tú viste desde el origen ya está teniendo cumplimiento conmigo. Así que aquí cambiaron muchas cosas para ti, para mí, para los hijos. Todo eso Jesús le está diciendo. Muy bien, gracias. Si vamos a Romanos 4:25, versión 1960, Romanos 4:25, versión 1960, leeríamos de esta manera. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entregado. Y luego dice, y resucitado para nuestra justificación. Ahí vemos los dos acontecimientos que no son, aunque se ven de diferentes ópticas y son acontecimientos totalmente diferentes, siguen siendo plan y diseño de nuestro papá Dios. Ahí usted lo ve, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, crucificado y levantado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque la resurrección no fue porque Cristo murió sin que el Padre lo supiera. Eso fue un plan, un proceso, un acontecimiento. Así que la resurrección ni para Jesús ni para el Padre era un asunto que Él tenía que ganarse, sino que era algo que ya iba a pasar. Bien, vamos entrando ahora. Quiero decirle, precioso, con todo mi corazón, que hoy no celebramos simplemente una tumba que quedó vacía. Y a veces nos llegamos de mucho no quiero usar la frase, de mucho sentimiento, ¿no? Es más, algunos hasta que quieren hacer hasta un viaje a Israel para nada más ver la tumba vacía. Y yo digo, ¿será necesario ver la tumba vacía para creer que está vacía? Pero bueno, ahora si usted me dice, no, pastor, yo lo hago es por conocer. Le digo, vaya, el Señor le bendice y le suple el dinero que necesita para ir a Israel, pero recuerde ir después de estos acontecimientos. Así que no, mire, ya desde este punto yo no estoy celebrando que hay una tumba vacía. Es un buen argumento, sí es cierto, pero no celebramos necesariamente que quedó vacía. Ya como hijos de Dios, oiga bien, celebramos que ya no hay nada pendiente entre Dios y el hombre. Porque en ese contexto vamos a decir que el primer resucitado entre los hombres fue el Señor, en ese contexto, hablando de lo que ocurrió en sí mismo.
pero fue Él. Y a veces sacamos sermones, a veces celebramos días, a veces hacemos liturgias dogmáticas, solo por recordarle al mundo: la tumba quedó vacía. Y en ese contexto, óigame bien, y en ese contexto olvidamos la razón por la cual está vacía. Y empezamos hasta a criticar y a tener opiniones de pura religión también, cuando vemos en los programas de televisión gente cargando la Virgen, como está ocurriendo en estos días en el Casco Viejo, que por cierto se ve hasta bonito. Pero yo no tengo que criticarle a ellos nada, cuando yo todavía tengo una religión que me está diciendo que nada más me glorío que la tumba está vacía, pero sin conocer ni vivir las razones por las cuales Cristo resucitó. Soy tan religioso como cualquier otro cuando yo no me engancho a la razón principal por la cual Él se levantó de entre los muertos. No tengo derecho de criticar lo que están haciendo otros, porque yo también estoy en un estado de ignorancia. Lo que tenemos que hacer es decir: Señor, abre los ojos de ellos, como también tienes que abrir los míos. Así que hoy no solo celebramos simplemente que una tumba queda vacía, y en ese mismo contexto ustedes se acuerdan cuando se levantaban a las 3 de la mañana para ir a la iglesia tradicionalmente con una velita y ponerse a orar como las vírgenes que llegaron y que la tumba ya estaba vacía. ¿Se acuerdan de esos servicios? Bueno, en nada eso está contrario que cargar un montón de cosas por una calle. Eso no lo hacía usted más digno, no lo hacía usted ser María ni José, ni tampoco las vírgenes. En esta mañana yo no me levanté a las 3 de la mañana, no traje una vela a la iglesia, no los invité a venir aquí. Lo que yo sí sé es que yo estoy viviendo los resultados de su resurrección. No hay condenación si usted lo hizo, pero no traiga su cultura ahora a la nueva vida. Levante y prenda su vela en su casa. Y no lo haga hoy, hágalo todos los días, porque Cristo ya resucitó. Ya usted no lo tiene que buscar ni en Jerusalén, no lo tiene que buscar ni en la iglesia en la mañana con una vela. Ya Él está viviendo dentro de usted. Pero bien, allá íbamos. A mí se me quemaban los deditos a veces. Yo no estoy celebrando una tumba vacía, estoy celebrando, lo que yo celebro es que no hay nada pendiente entre Dios y el hombre. Todo Cristo ya lo hizo. Porque el verdadero peso, oiga bien, el verdadero peso de este día no solo está en que Cristo resucitó, sino en que su resurrección está declarando algo. Todo lo que fue hecho en la cruz fue suficiente, completo y aceptado por el Padre. ¿Por qué yo sé que fue aceptado por el Padre? Porque al tercer día Jesucristo resucitó. Y cuando yo digo que Jesucristo resucitó, no estamos hablando de Cristo en sí mismo, porque Él sí sabía que iba a resucitar, el Padre sabía que iba a resucitar. Creo que el gozo de ambos era por lo que iba a ocurrir después de ese acontecimiento para ustedes y para mí. Si usted me quiere pagar el pasaje a Israel, yo voy y lo acompaño. No hay problema. Cuando Jesús dijo consumado es, no estaba hablando desde el dolor, necesariamente, y claro que sí dolió. Estaba hablando desde la certeza de que el diseño eterno de Dios había sido cumplido en su totalidad. Oiga bien, y tan total y tan completo fue que Él no abrió su boca después de eso, sino nada más que le entregó su vida ya. Pero hay gente hoy en día abriendo la boca también después de eso. Siguen abriendo la boca, son ellos. Yo no quiero añadirle nada a la obra de Cristo, porque la obra de Cristo en sí misma está completa, está mejorada, está hecha. Así que cuando Cristo dijo consumado es,
no estaba hablando desde el dolor, estaba hablando desde la certeza de que el diseño eterno de Dios había sido cumplido en su totalidad, y Él entró en espacio-tiempo para traer esa realidad ahora a nuestra vida común. No dejó nada a medias. Cuando Él dijo consumado es, todo está bien, todo está claro. No dejó nada a medias, no dejó nada en proceso, no dejó nada dependiendo del esfuerzo humano. Ese punto y entregó su espíritu indica que ni usted ni yo podemos hacer nada para añadirle a lo que Cristo ya hizo ese día. Si este mensaje está siendo de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas responder a lo que Él está haciendo en ti. En este ministerio, sembrar es una oportunidad de honra y participación en la expansión del reino. Tu aporte nos ayudará a seguir alcanzando vidas y a levantar hijos con la verdad de Cristo. Puedes hacerlo a través de las siguientes cuentas disponibles. Y recuerda que al sembrar participas con el propósito de Dios y te alineas consecuentemente con lo que Él está estableciendo para este tiempo. El Señor te continúa bendiciendo. Así que no se esté inventando cosas. Yo le decía a los santitos esa noche, le decía, ¿cuántos aquí tienen 2020 años de edad? Nadie. Entonces le dije, ¿usted no estaba ahí cuando él murió? Pues, no. Bueno, entonces si usted no estaba ahí, ¿por qué usted anda anulando cosas si el que la hizo fue él? Porque usted le agrega cosas si el que lo hizo fue él, y él dijo que era hasta ahí, es hasta ahí. Es más, hay provisión para todos nosotros. Así que estábamos hablando de la certeza del diseño eterno de Dios. Había sido cumplido en su totalidad. No dejó nada a medias, nada en proceso, no dejó nada dependiendo del esfuerzo humano. 3 días después, el Padre responde a esa declaración de Jesús, porque Jesús fue el que dijo, consumado. ¿Qué dijo Jesús? Consumado. Y entregó su espíritu. Entonces ahora el cielo tenía que decir algo, porque el cielo no había hablado. Las veces que hablaba era con Jesús. Luego Jesús guarda silencio, entrega su espíritu y el cielo no dijo nada. ¿O usted vio que el cielo dijo algo? ¿O una voz del cielo? No, se acabaron las voces ahí. Lo que ocurrieron fue acontecimientos. Pero la voz de Dios guardó silencio. Y la voz de Dios en la tierra, en la boca de Jesús, también guardó silencio. Y la última palabra que dijo fue: consumado es. Todo está resuelto. Sin embargo, el Padre tiene que, de alguna manera u otra, proyectarse. Y necesita también ahora, como decir en buen sentido, pronunciarse a lo que ocurrió. Así que 3 días después, el Padre ahora está respondiendo a esa declaración de Jesús. El Padre dice, consumado es. Jesús dice, consumado es. Y el Padre guarda silencio por 3 días, que ese es otro tema que tengo que enseñar. El Padre guarda silencio por 3 días, pero al tercer día el Padre responde. Y no responde necesariamente con palabras, sino que responde con una señal. ¿Y cuál es esa señal? Que su Hijo resucita. Eso está bueno. Así que el Padre responde a esa declaración, levantándolo de entre los muertos. Por eso la resurrección no fue un milagro aislado. Precioso, no fue un milagro aislado. Fue una respuesta. Fue el cielo diciendo, lo que mi Hijo terminó, yo lo respaldo ahora levantándolo. Por eso le dije que si Él muere y no resucita, no funciona. Y no puede resucitar si primero no moría. Eso me gusta. Yo lo respaldo. ¿Cómo lo dijo? Levantándolo de entre los muertos. Por eso la fe del creyente, la fe de los hijos, no se construye sobre lo que está preparando, o no se construye sobre lo que está preparando que Dios, o preparándose o tratando de hacer de acuerdo a lo que Dios haga. O sea,
¿cómo explicarlo, Señor? Sabiduría aquí para entender. La fe nuestra no está basada en que Dios, en que Dios esté interviniendo todos los días, pero Dios interviene. Pero Dios interviene es porque ya está dentro de su diseño. Vamos, precioso. O sea, Dios no va a responder a tu vida, no va a responder a ti solo porque tú clamas. Dios va a responder a ti es porque estás dentro de lo consumado. Y dentro de lo consumado hay respuesta para todas nuestras necesidades. Eso es importante. Por eso la fe del creyente, la fe del hijo no se construye sobre lo que está esperando que Dios haga, sino sobre lo que ya fue hecho y aprobado y confirmado por el cielo. No quiero que recordemos en esta mañana la resurrección como un evento, y sí ocurrió, es histórico, hay testimonios reales, tanto la historia, la paleontología, la ciencia, tienen que terminar concluyendo de que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Pero no estamos recordando necesariamente un evento. Hoy realmente lo que somos es confrontados con una realidad. ¿Y cuál es? Que si la obra fue consumada y confirmada, o sea, si realmente cuando Cristo dijo consumado es, de verdad, ya no hay más nada que hacer, entonces ya no vivimos tratando de alcanzar a Dios, sino que vivimos desde lo que ya ocurrió de ahí en adelante para con Él. Eso es lo que ahora debe confrontar nuestra vida. Eso es lo que ahora afrontamos como hijos de Dios. Esto es lo que me trae ahora a mí el acontecimiento de no solamente decir a Cristo resucitó y a veces hasta donde lo asociamos, bueno, si Él resucitó algún día, yo también voy a resucitar algún día. No, es más, le voy a enseñar algo más. Ya usted no tiene ni que esperar una resurrección, ya usted tiene una vida de resurrección. Pero ¿sabe qué está pasando? ¿Sabe cómo usted patentiza y cómo la carne y el alma, no siendo dirigida por el Espíritu Santo, patentiza resurrección? Que hay que ver el cuerpo sin el Espíritu para decir, Él se va a levantar. No, yo estoy vivo ahora y no tengo que morir para saber que me voy a levantar. Es convicción de vida. Porque entiendo perfectamente, capté perfectamente que todo esto es un diseño, no es improvisación. Esto no fue improvisación del cielo. Por eso yo rehúso tratar de ver estos días como un evento. Hoy somos confrontados precisamente con esta realidad. Si la obra fue consumada y confirmada, entonces ya no vivimos tratando de alcanzar, sino que vivimos desde lo que hemos recibido por Él. Cuando Él dijo consumado es, y luego al tercer día el Señor lo levanta. Desde ahí, cuando usted comienza a vivir desde ahí, no desde antes ni tampoco de los argumentos que nos levantamos nosotros a veces, sino cuando nosotros vivimos desde esa realidad. Es ahí donde todo cambia para mí. Le voy a decir algo que me llamó la atención. A veces el que no cambia es el hombre, pero el cielo ya cambió. El cielo no está cambiando, ya cambió. Ya Él hizo algo. Lo que debemos ahora alinearnos a ese cambio somos nosotros. Somos nosotros. Esto me lleva a un pensamiento importantísimo. La cruz no inició algo. Y esto son cosas que, porque uno tiene el argumento que todo empezó en la cruz. No empezó en la cruz, empezó en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que la cruz no inició algo. ¿Quiere que le diga lo que hizo la cruz? Terminó lo que se hacía falta. En Cristo se consumó aquello que se había dañado. Él vino y lo arregló. Él lo arregló. Así que no hay nada por reparar. Lo que hay que acomodarnos a esa verdad. Voy a ser bien dulce, bien suave, así que no se me vaya ahí con el sueñito, porque voy a ser suavecito, pero es para que tenga oídos espirituales. Y por favor, no vaya a pensar de que todo lo que usted oye hoy, ya usted lo oyó antes. La cruz
no fue un intento de Dios para acercarse al hombre. No fue un intento de Dios para acercarse al hombre. La cruz fue la culminación perfecta para el diseño eterno donde el Señor se iba a acercar al hombre. No está hablando desde una emoción momentánea cuando Él dijo consumado es, sino desde una posición de cumplimiento absoluto. Por eso Jesús decía, tengo que ir a Jerusalén, dar mi vida, entregarme a los hombres, pero al tercer día seré resucitado. Él lo decía. Era parte de lo que Él conocía en el corazón de su papá. Ahora, la palabra consumado es, creo que la mencioné bastante el viernes. En griego se dice teletestai, que en el contexto del primer siglo, cuando hablo del primer siglo se refiere a los primeros días, a los primeros 100 años de la vida de Jesús, en los primeros 100 años. Cuando habla del primer siglo está hablando que todo lo que se decía en el primer siglo era de línea directa, eran primeros 100 años, 25, 30, 40 años, era línea directa de lo que Jesús estaba enseñando. Así que durante los primeros siglos esta palabra teletestai, lo que significaba, escuche bien si usted no estuvo ni ha oído el mensaje, significaba que una deuda era pagada en su totalidad, teletestai. Y que eso también decía que no había saldo pendiente. También significaba cuando a alguien se le mandaba hacer una misión. En este caso, como es una palabra griega, se usaba mucho también para cuando alguien tenía que hacer misiones. Una misión en el ejército, o una misión en el hogar, o un trabajo en particular que se le decía, vaya, haga esto a tal lugar. Y entonces la persona oía el comando, se iba al lugar, dejaba todo arreglado tal cual como se le entregó, como se le dijo que se hiciera. Y luego cuando regresaba, la manera en que él decía que todo estaba hecho era la frase teletestai. O sea, en pocas palabras él decía, le preguntaban, ¿cómo quedó eso allá? Él en ese idioma griego decía teletestai. Eso estaba diciendo, todo está resuelto. Hoy en día nosotros usamos la palabra ¿qué? Resuelto. Todo está bien. Así es, ¿no? Bueno, si usted hubiera estado en los primeros siglos, usted no usaría esa frase. Usted usaría la frase teletestai. Si usted venía y pagaba la deuda que tenía, si usted venía y pagaba la deuda que tenía a un acreedor en los primeros siglos, y usted decía, bueno, aquí están los 5,000 denarios, y hay 40 denarios más por el voto de confianza, por decir. El acreedor es, ¿verdad? El que prestó, ¿no? El acreedor. Es el acreedor, se le llama así, ¿verdad? Sí, el acreedor. El acreedor venía y en vez de poner cancelado, la palabra, ¿cómo usted pondría? Cancelado, él ponía era teletestai. Así que la persona se iba con el documento y decía, no hay nada, no hay saldo, no hay nada. ¿Capta entonces por qué Jesús dijo, consumado es? O sea que no hay nada pendiente ya. ¿No le llena de gozo eso, hermano? No hay nada pendiente, todo está hecho. Cuando yo le dije esto, es para que usted sepa que esta frase, cuando Jesús la dijo, era una declaración legal. O sea, era el cielo diciendo, no me deben nada. Era el cielo diciendo, todo está bien. Pero también era el cielo, era Jesús diciendo en la boca de él, Dios en la boca de él, Padre, el trabajo está hecho. Cuando usted comienza a darse cuenta de estas frases, esto definitivamente tiene que cambiar completamente la perspectiva de nosotros. Usted no es un necesitado pidiendo auxilio. Usted es un hijo acercándose al Padre para una intervención de Él, porque usted ya está dentro de lo consumado. Usted no es aquella mujer mendigando pan de la mesa, ni tampoco aquel personaje que tiene que tocar el borde de su vestidura para ver si sale virtud del Señor.
Usted es alguien que tiene derecho a la sanidad, a la provisión, al sustento, al cuidado, a la protección, porque de dentro de lo consumado ya ahí estaba provisión para su vida como hijo y no como extraño. Como hijo. Como hijo y no como extraño. No fue una declaración emocional. Fue una declaración legal. Verlo desde este punto de vista me cambia la perspectiva, me cambia mi posición, porque muchas veces se ha enseñado que la cruz como el comienzo de una oportunidad, cuando en realidad es el cierre de toda deuda entre Dios y el hombre. Es la culminación de la enemistad que había en las mentes de los hombres para con el Padre. Porque Él dijo: consumado es, se acabó eso. En la cruz, por favor, usted puede ver es esto: el pecado no fue cubierto, fue quitado. Fue quitado. En la cruz, la separación no fue parcialmente resuelta, fue completamente eliminada. Y la separación fue tan quitada que quitó el Señor el velo que impedía que usted entrara a la presencia de Dios. Solo voy a recordar algo que me llamó mucho la atención allá en esa reunión, donde yo dije: el cielo no está cerrado. Y le voy a pedir a la iglesia New Creation y a cualquier persona que le gusta mi mensaje: cómase este pedazo de cordero. Deje de estar orando que el Señor abra los cielos. Ya los cielos están abiertos desde que Cristo murió por usted y por mí. Pastor, ¿dónde dice eso? Vaya, escuche todo el mensaje. Hay una canción que dice: abre los cielos, Señor, a llover. Nada de eso allá, hija. Con todo amor y respeto. Suena dulce, suena bueno, pero es antibíblico. Suena romántico, suena bien, pero no es lo que Dios ha dicho. Amada iglesia, los cielos para los hijos no están cerrados. Lo que sí se cierra es nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestra manera de ver las cosas. Y ahí sí tiene que haber una apertura, porque esa es la voluntad suya. Pero de acuerdo al cielo, está abierto para todo aquel que necesita oportuno socorro. Así que por favor, lo voy a repetir y lo voy a dejar en redes sociales. New Creation no ora que Dios abra los cielos. Ya están abiertos para los hijos. ¿Por qué usted no tiene derecho de pedirle a Dios que abra los cielos? Porque usted no los abrió. Fue el Señor. Y lo que Él abre, nadie lo cierra. Y usted me va a decir: pero lo que cierra nadie abre. Pero Él no ha cerrado nada todavía. Búsqueme el texto donde dice que Él cerró los cielos y los cerramos de nuevo. Y si Él los cierra, que nadie ore, entonces que Dios los abra. Así es que eso indica que la separación no fue parcialmente resuelta, fue completamente eliminada. No hay ninguna hora, no hay ninguna situación entre Dios y yo. Y lo que antes me separaba, Él lo quitó. ¿Qué resolvió la cruz? La cruz resolvió la relación que no quedó en un proceso continuo para ver dónde la alcanzábamos, sino que fue restaurada completamente. La relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios fue totalmente restaurada. Por eso cuando Cristo habla y dijo teletestai, no se debe entender que está empezando el acontecimiento. Él no dijo: estoy empezando ahora que morí. No, Él dijo: todo está resuelto. Lo que Él dijo abiertamente ante todos, en el idioma que lo dijo, está todo terminado. Y aquí hay una verdad que se debe quedar establecida en nuestros corazones. Sí, hoy en nuestros corazones.
No dejó nada pendiente. El Señor no dejó nada pendiente para que el hombre lo completara. Él no dejó nada pendiente para que yo lo completara o para que usted lo completara. Nada pendiente. Todo lo que el Padre demanda, el Hijo, o demandaba, el Hijo ya lo cumplió. El Hijo. Y todo lo que la justicia requería en el Hijo fue satisfecho. Y todo lo que separaba al hombre de Dios también fue removido para siempre. Pastor, ¿y el pecado? Qué pregunta, lindo. El pecado. A ver, ¿alguien dice cómo se resuelve el pecado? ¿Con qué se resuelve el pecado, hermano? ¿Con qué se resuelven los errores, las faltas que cometemos? A ver, ¿con qué? Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Seguir llorando? No. Es cambiando de mente y no volver a hacer eso que te hace sentir mal. Alguien dice aleluya. Pero ¿de dónde usted sacó ese argumento para sentirse confiado de poder tratar eso? Porque Cristo dispensó en la obra, en la cruz, en lo consumado, dispensó libertad para esas situaciones del alma. Alguien dice aleluya. Así que esto nos confronta directamente, porque cuando rompe con la mentalidad del esfuerzo nuestro, de lo que nosotros a veces tenemos que hacer. El hombre religioso vive tratando de terminar lo que Cristo ya terminó. Pero el Hijo entiende que no fue llamado a completar nada en la obra, sino a aprender a vivir desde ella. Y eso sí hay que aprenderlo, a vivir desde ahí. A empezar a vivir de lo que ya eso pasó, ya sucedió. Ay, santo. Aquí es donde el punto prepara el camino para lo próximo que tenemos que develar. Si en la cruz todo fue terminado, entonces la resurrección no vino a completar nada tampoco, sino vino a confirmar que realmente no quedó nada pendiente. Y aquí esto me pone interesante porque Jesús lo hizo tan bien que la resurrección era inevitable. Era inevitable la resurrección. Si en la cruz todo fue terminado, entonces la resurrección fue el acontecimiento que continuaba y que no solamente era demostrando que Jesús lo hizo bien, sino que también el cielo estaba aprobando que todo lo que Jesús dijo que había terminado tiene legalidad para todos nosotros. Así es que en un sentido la resurrección no añadió necesariamente poder. La resurrección lo que reveló es que la obra de Cristo fue aceptada. O sea, fue en satisfacción. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que alguien, si te mandan a hacer una diligencia y tú llegas y dices teletestai? Eso se lo dices al que te mandó. Le estás diciendo, yo lo hice ya. Pero el que te manda viene y dice, wow, ya ni miro para allá. Ya no hay que hablar de ese tema, porque ya lo hizo bien. En este caso, para ti sería una remuneración financiera, unas vacaciones a Dubái. Di algo, hija, di algo, no te me quedes calladita. Pero en el caso de Jesús, su retribución, ¿sabes qué fue? Ser levantado de entre los muertos. Porque ya era inevitable. Lo había hecho bien. El cielo está diciendo, todo quedó de verdad completo como Él lo dijo. La misión y también lo que fue a hacer y todo lo que se necesitaba ordenar está tan completo que ya es inevitable que yo lo tenga que levantar de entre los muertos, como una evidencia de que aquí no hay nada que añadirle al asunto. Sí, la cruz declaró que todo fue consumado. La resurrección entonces vino a demostrar que esa declaración era absolutamente válida para el Padre. La cruz no fue una declaración del Hijo en la tierra únicamente. Fue una declaración que se escuchó por todas las partes a nivel universal, cósmico. Por eso la resurrección fue respaldada del Padre desde el cielo, para que también de manera cósmica todas las fuerzas,
tanto del cielo como las negativas o cualquier otras que existan, si es que existen, tengan la evidencia de que no hay más nada universalmente hablando para resolver algo que el hombre pueda hacer. Ya todo está resuelto. Por eso la resurrección no ocurrió para completar la obra. No fue para completar la obra. La resurrección fue a declarar que lo que Cristo hizo ya era aceptado. Por eso la Escritura no presenta la resurrección como un reemplazo, como un esfuerzo de Cristo por vencer la muerte. Me llama la atención porque él mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Sin embargo, usted puede encontrar textos que dicen: y cómo Dios levantó, cómo Dios ungió a Jesús. Dice, levantándolo, ungiéndolo con el Espíritu Santo y levantándolo de entre los muertos, dice, cómo Dios. Usted va a encontrar textos también donde Jesús mismo reconoce que el Padre es quien lo levanta al tercer día, indicando en realidad de todo esto que Jesús estaba ocupando la posición, sí, de alguien que había sido enviado con una misión que fue bien elaborada, bien trabajada, que el Padre satisfactoriamente tenía que levantarlo entre los muertos como la evidencia física, espiritual en varios mundos, en varias estelas del universo, de decir: no hay nada que quede inconcluso para la raza humana. Por eso la Escritura no presenta la resurrección como un esfuerzo de Cristo necesariamente por vencer la muerte, sino como una consecuencia inevitable de la obra perfecta. Jesús decía: tengo que morir, pero al tercer día me voy a levantar. Eso usted lo puede ver en Hechos de los Apóstoles 2:24. Hechos de los Apóstoles 2:24, versión 1960, dice: al cual Dios levantó. Por favor, deme el texto para que podamos tener evidencia textual de lo que estamos diciendo. El cual Dios levantó (2:24). Mira lo que dice ahí. El cual Dios levantó. Dios, entendamos, Padre, levantó, suelto los dolores de la muerte, el cual era imposible, mira la frase, por el cual era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, escuche esto. La imposibilidad que habla ahí no es porque era el Hijo de Dios, es porque lo que había hecho quedó tan bien que lo que seguía ahora era la resurrección. No dice que fue difícil, dice que era imposible que la muerte lo retuviera. Ahora, la razón, porque la muerte solo tenía poder donde hay una deuda. Y Cristo ya había pagado todo. Así es que no podía seguir más en una ilegalidad cuando ya el cielo constituyó legal lo que él hizo. Y ahora viene para usted. Usted no puede estar viviendo en ilegalidades del diablo cuando ya usted no le debe ni una pezuña a él. Por eso resístase a las enfermedades, resístase a la miseria, resístase a las cosas que no vienen de su Padre. Resístase. Y no a la palabra de Dios. Esto establece algo muy importante para nosotros hoy. Cuando la deuda es cancelada completamente, la muerte pierde derecho legal sobre aquellos que éramos deudores. Yo quisiera ahondar un poquito de esto, pero no se trata. Por eso gracias, Señor. Por eso la resurrección no solo es poder, es evidencia del cielo.
Cuando yo veo esto, yo digo, es ilegal, es ilegal, es ilegal, Satanás, que tengas en miseria mi casa. Párese ahí. Es ilegal que yo ande en desobediencia. Párese ahí. Es ilegal que yo ande en ignorancia, diablo. Es ilegal. Párese ahí. Porque esos son sus derechos. Derechos que no se los ganó usted. Los ganó Jesús para usted. Cuando tú ves esto, hasta cambia tu argumento. A veces hoy yo miro al hijo mío, al que ya está más cerca que lejos. Y yo lo miro así y en mi mente estoy, es ilegal que andes en esa actitud. Voy a decirle algo que me gusta decir hoy en día cuando hablo de los hijos. Mi esposa y yo no parimos hijos para el diablo. Ese vientre no se abrió para darle al diablo una herramienta. Ese vientre se abrió para dar hijos de Dios. Por eso es ilegal que estén así. Y reclámelos. Reclámelos. Reclame ese marido torcido. Reclame esa filistea. Pero que usted sabe que es hebrea. Reclámela. Reclámelo. Pero eso lo vemos cuando la Escritura, conocemos la palabra. Es ilegal esto, es ilegal lo otro, porque yo cuando veo esto digo, Señor, tú pagaste por esto, es ilegal. Es ilegal que yo ande en esta angustia. Es ilegal que yo ande nervioso porque el diablo me hizo decir, es que yo soy como muy visual en la mente. Yo me imagino al diablo diciendo, hey, ven acá. ¿Tú viste cómo tengo al cristiano este? ¿A cuál? Ese. No, ese hombre es de fuego. No, mira. Fulano. Y usted está en el carro y viene el diablo y que ¿Viste? Siempre anda nervioso. Es ilegal que el diablo a mí me ande poniendo nervioso. Y lo pone nervioso, ¿sabe cómo? ¿Sabe qué es? Un pensamiento. ¿Cristo se levantó o no se levantó? ¿Consumó la obra o no? Entonces, ilegal cualquier cosa que el diablo se invente contra tu vida. Santo, levante sus manos y dele gracias a Dios. Padre, gracias. Eso es. Cuando la deuda es cancelada completamente, la muerte pierde el derecho legal. O sea, todos los efectos que producía la muerte perdieron su derecho legal. En Jesús, sí, en Jesús, pero también en nosotros, también en nuestras vidas. Por eso la resurrección no es solo poder, es evidencia de una legalidad para nuestra vida. El sacrificio fue suficiente, la justicia fue satisfecha y el Padre quedó completamente satisfecho. Pablo lo enseña en Romanos 4:25, Romanos 4:25 dice. Mira esto, mira esto. Romanos 4:25. Padre, gracias. Romanos 4:25. Thank you, Lord. Mire, el cual fue entregado por nuestras. Pregunto, ¿fue entregado Él por nuestras transgresiones, nuestros errores, nuestras faltas, nuestros inciertos o no? Pregunto, yo quiero preguntarle a usted, ¿usted cree en eso? Le voy a preguntar otra vez, ¿usted cree en eso? Entonces, ¿por qué anda condenado cuando comete una falta? Usted no debe andar condenado, usted debe andar contristado, sí, porque el Espíritu le está pidiendo resuelva.
pero no en condenación, porque ya hay resuelto para eso. ¿Sabe dónde yo vi eso bastante? Cuando venía la cena del Señor. Muchos de nosotros nos absteníamos porque supuestamente habíamos cometido pecado y pensábamos que era una actitud noble. ¿Sabe lo que era? Era una actitud de ignorancia nuestra, pero a la vez desafiante, porque le estábamos diciendo a Jesús y al Padre al sacrificio no es suficiente para cubrir la falta que acabo de hacer. Todo eso era ignorancia, falsa humildad. ¿Sabe lo que el diablo hizo? Hizo y usted o sea, le dio una idea. Hay que creer eso. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y mire, ¿y qué? Y resucitado. ¿Para la justificación de quién? ¿La de quién? Entonces, usted no debe sentirse extraño cuando yo le digo santo. Porque las primeras reacciones, ahí donde yo empiezo porque yo quiero llevar a la gente cómase esto. ¿Qué dice ahí? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Usted cree que ya esa obra está completa? Ok, y también dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Usted cree que entonces todo lo que Cristo hizo al ser levantado entre los muertos fue una realidad? Entonces la pregunta mía es, ¿por qué cuestionas cuando yo te digo que eres un santo? Cuando nosotros tomamos actitudes como esa, no solo estamos diciendo que somos ignorantes o no conocemos el tema. Sobre todo si usted ha estado en esta casa por más de un año, usted debe de saber cuál es mi base para yo declarar sobre usted ciertas cosas. Y usted lo que debe hacer es recibirlas, porque le estoy diciendo lo que Dios ha dicho que usted es, bajo la legalidad de lo consumado y bajo la legalidad de que Cristo resucitó, dando a entender el cielo que lo que Él dijo en lo consumado, que es usted, es verdad para usted. Entonces alguien tiene que estar mintiendo aquí y no es el cielo. A veces somos nosotros mintiendo en nuestra alma. ¿Me escuchó mi santo? Santo Luis, ¿me escuchó? ¿Te vas a comer esta también? ¿Vas a comerte esta? Diga sí. Acuérdense que yo nunca le voy a dar algo que le haga daño. Agárreme esta. Usted ha sido curado desde hace 2000 años. Así es que lo que usted va a hacer o lo que va a ocurrir de aquí en adelante es el resultado del cuidado de Dios para mejorar su calidad de vida. Porque ya hay dispensación desde el cielo, no desde que naciste, sino desde que Él dijo, consumado es. El día que llegabas a este punto, ya hay salida para tu vida, hijo. En ese consumado estaba usted y estaba yo. Tengo ganas de cantar, pero no. Ya voy cerrando. Cuando Pablo dice resucitado para nuestra justificación, no es para lograrla, sino como una prueba de que ya estaba establecida. La resurrección es entonces la validación pública del cielo de que la obra de la cruz no necesita añadidos, ajustes ni esfuerzo humano. Aquí es donde todo esto toca directamente la vida nuestra como hijos de Dios. Si el Padre, escuche esto, si el Padre ya aceptó la obra del Hijo, entonces nosotros no vivimos buscando aceptación por lo que hacemos. A ver, son preguntas que yo hago. ¿De verdad usted estaba ahí cuando Cristo murió? Usted no estaba ahí. Ahí yo nada más vi María, la otra María, a Juan, algunos por ahí, soldados, y ahí yo no estaba ahí, yo no estaba ahí. Pero la pregunta que yo hago es, la que viene ahora es, ¿él no sabía que usted un día iba a negarle? Pregunto, ¿no sabía que usted iba a negarle? ¿No sabía que usted iba a vivir y yo también en ignorancias? Y no murió hace 2000 años. Entonces
Entonces yo te hago una pregunta: si tú no pudiste evitar hoy que Él lo hiciera, ¿por qué crees que lo que haces hoy va a evitar lo que Él ya hizo? O sea, perdonen la retórica, ya está hecho, hermano. Mire, queridos hijos, usted quiere pelear por algo. Le voy a dar una razón por qué pelear. Pelee por vivir así. Y no pelee por tratar de organizar en su mente cómo se hizo eso. Pelee en su mente por vivir así. No, esta es mi legalidad. Y no por argumentar, que a veces nos damos de muchos argumentos. Y le voy a decir algo, que los argumentos a veces no nos han funcionado porque la calidad de vida sigue siendo la misma. Yo le invito a que haga algo diferente. Ríndase a lo que Dios ha dicho. Vamos a rendirnos a lo que Dios ha dicho. Vivimos desde una aceptación ya otorgada. No oramos para que Dios nos apruebe. No caminamos para ver si calificamos. Y no servimos para ganar su favor. Todo esto ya fue establecido en Cristo, confirmado cuando Él fue levantado entre los muertos. Por eso el creyente que entiende la resurrección vive, oiga esto, desde el reposo eterno, porque en la resurrección se manifestó el reposo eterno a los hombres otra vez. Porque deja de relacionarse con Dios desde la incertidumbre y comienza a vivir desde la certeza. Recuerde esto: si la resurrección confirmó la obra, entonces también definió quiénes somos ahora delante del Padre. Bueno, a mí me tenían sobrenombre. Cuando yo estaba muchacho me decían de una forma, me decían de otra. Algunos le dicen cabezón, otros le dicen orejón, otros le dicen el cojo, el flaco, el manco. La obra de Cristo nos definió de una sola manera. Y aquí yo quiero que por favor abra su corazón. No deje que el sistema, ni el mundo, ni hermanos en ignorancia definan su vida. Deje que Dios la defina. Y ya lo hizo hace 2000 años. En la consumación y en la resurrección, Él no levantó esclavos, levantó hijos.